Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde este su canal, Liderazgo.clave, y desde este su espacio, Testimonio Cristiano, que siempre tiene como objetivo poder traer personas que Dios ha obrado en su vida de manera extraordinaria y cuyo testimonio puede servirnos de base para seguir diciendo que en Jesucristo hay poder y que para Dios no hay nada imposible. Y en esta oportunidad no le traigo a una persona que acabo de conocer, no. En esta oportunidad le traigo a una persona que desde hace muchísimos años Dios nos ha dado el privilegio de conocer, Dios nos ha permitido el privilegio de que Él esté en alguno de los espacios de formaciones que hemos conducido, siendo un participante modelo, pero más que un participante modelo, siendo un practicante modelo de muchísimas de esas enseñanzas ligada a la misión integral, ligada al liderazgo de servicio, ligada al cuidado de la niñez. Para nosotros es más que un honor y un privilegio en esta noche tener con nosotros a nuestro querido pastor, médico y amigo José Alberto Almonte. Vamos a permitir que nuestro querido pastor nos esté dando un saludo en esta noche. José Alberto. Amén, amén. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Qué feliz me siento. Me siento, Jocelyn, como un niño consentido aquí. Ay, ay, ay. En esta reunión, en este encuentro, agradecer a Dios por sus bondades. Dios bendiga a los hermanos que están siguiendo, ¿verdad que sí? Cada una de estas transmisiones, de esta entrega de tanto contenido, de edificación que tú siempre pues, nos está presentando. Un placer, me siento feliz de estar contigo y de verdad es un honor, es un privilegio poder compartir este espacio que el Señor me ha dado, compartirlo con Jocelyn Rivera, una mujer que admiramos, que amamos y que seguimos también, así que es una bendición. Muchísimas gracias, querido José Alberto. Señores, José Alberto es uno de esos creyentes que desde que yo lo conozco ya hace bastante tiempo, siempre está lleno de alegría, siempre está lleno de gozo, transmitiendo como esa paz y ese regocijo bíblico en todas las circunstancias que yo le he visto. Pudiera ser que nos veamos en una comunidad, que nos veamos en un gran evento, no importa el espacio, él siempre está sirviendo y siempre brinda una sonrisa, un abrazo, una acogida, y justamente ese es el tipo de actitud que yo estoy convencida que Dios quiere que cada creyente tenga, que cuando alguien se acerque a nosotros, luego que se vaya, sienta que ha estado con alguien que le ha transmitido tanta paz y tanto gozo. Para nosotros es un privilegio tenerlo en medio de nosotros. Y nos gustaría que empezáramos esta entrevista haciendo la pregunta de orden. ¿Quién era José Alberto? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo estuvo viviendo esas experiencias? ¿Cómo fue su historia de vida durante el tiempo de su niñez, el tiempo de su adolescencia? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estuvo del Señor en ese tiempo? Cuéntanos, José Alberto. Amén. Bueno, Jocelyn, Dios es bueno, ha sido bueno y el propósito de Dios en uno yo creo que inicia desde que ya papá y mamá se unen, ¿verdad? Y Dios permite la concepción en una pareja. Yo creo que el propósito de Dios siempre está ahí. José Alberto Almonte Correa es, bueno, el segundo del hogar, pero de una segunda familia. O sea, Ok. soy una segunda familia, aún mi padre teniendo su esposa, sabe lo que eso significa, una segunda familia oculta, Wow. una segunda familia donde como niño, sí había escuchado de la otra familia, lo que la gente tiende a decir la familia, ¿verdad? Verdadera de La familia papi, oficial. oficial.
la familia oficial. Este, no obstante a eso, uno de nuestros hermanos de padre, que es también médico, el doctor José Rafael Almonte, siempre tuvo una gran preocupación por esa segunda familia, porque sabía que el viejo era un tanto descuidado, aún teniendo las posibilidades, no creía en los estudios. El viejo mío que hoy está en la presencia del Señor, gracias al Señor tuvimos la oportunidad de compartirle también la fe, pero no creía en los estudios, el trabajo se fue para los años 70 para los Estados Unidos, se hizo ciudadano, eh, viene de sembrar arroz, de Cenoví, de allá del Cibao, y Ok. eso, el tema de agricultura, el campo, que era solamente el trabajo, poco estudio. Entonces, como ya la familia oficial había experimentado, perdón, esa falta de afecto del viejo, de nuestro padre, pues ese hermano que honro a Dios por su vida, lo bendigo, es como un padre, el doctor Realmente lo José fue. Rafael Almonte, y él entonces siempre buscó la manera de buscarnos, de decirle al viejo que debe dar a conocer a la familia, pero el viejo ¿Y cuánto eran entonces ustedes, José Alberto? Tú eh, decías que era el segundo de esta segunda sí, tres, familia. Tres. somos tres, somos Son tres, tres. somos ¿Y qué tres. representó para ti crecer sabiendo eso? Bueno, mucho temor porque mi papá era un hombre que su forma, antes de tener algunos eventos en su vida que de verdad lo transformaron, lo cambiaron, de modo tal que uno ya extrañaba el beso de papi, el abrazo de papi, después de algunos eventos que quizás vamos a mencionar. Pero de mucho temor porque el viejo con solamente mirarnos ya uno lloraba siendo niño, o sea, era fuerte el don José Ramón Almonte, cariñosamente Momón, y él nos decía que no nos podíamos dejar ver de su señora, de su ¿Vivían esposa. en el mismo eh, pueblo? ¿Vivían dónde? ¿Dónde vivía no, esta no, primera familia y esta segunda? aquí en la ciudad, Ambas pero, familias. ujú, ujú, Y pero a los niños les decía que no podían dejarse ver de su esposa. sí, sí, sobre todo a mí porque mi papá tenía una gomera, entonces cuando su señora estaba afuera en Estados Unidos, pues él me llevaba a la gomera a trabajar. Él me llevaba a trabajar, a veces me llevaba a la casa a dormir porque él estaba solo en la casa. Yo no podía levantar teléfono, yo no podía decir que era hijo de él, no podía hacer nada, Y además pero de temor, ¿qué otras emociones te despertaba esa manera que él quería que tú vivieras? mira, sentía vergüenza, Vergüenza. vergüenza porque el tour ser parte de una segunda familia y lo que eso Implica. representa e implica, entonces teníamos cerca del negocio de mi padre, de La Gomera, también unos primos que nos llevábamos muy bien y que cada cierto tiempo yo pasaba vacaciones y tenían bicicleta haciendo muchachitos, como podemos decir, de unos 9, 10 años. Y un día recuerdo que estoy donde los primos y me dicen, vamos a montar bicicleta. Se pichó, se vació una goma y por cierto, lo que nos quedó cerca fue la gomera de mi padre. Y Dame un ahí, minuto, José Alberto. Dame un minuto. Sí. pues, pues Jocelyn, cuando estamos montando bicicleta, se pichó una de las gomas nuestra, creo que fue la mía, y lo que nos quedaba cerca, Jocelyn, ¿sabe qué era? La La gomera de mi gomera de tu papá, papá. que ese día estaba la señora Ay, en la Padre gomera Celestial. atendiendo y mi papá no estaba ahí. Entonces, cuando vamos a la gomera, ahí la señora se da cuenta, porque es un primo que ella conoce,
que yo me parezco demasiado al hijo de ella, al médico, y a otro. Ay, Dios santo. ¿Y Y qué le edad tú tenías? unos 9 años, unos Y nueve hasta años, ese momento ya no sabía no, nada. no, 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 9 a 10 años, 9 a 10 Wow, pero tu años. papá era bueno ocultando cosas. Bueno, bueno, pero ella, entonces veo que le pregunta al primo que quién era yo. Y ahí le dice entonces, le dice, no es un primo, también de tal familia, también, porque ya sabían los códigos. Fue un susto ese, ya el hermano mío, el hijo de, Perdóname, sí, entonces tu primo no le dijo quién tú eres en no, realidad. no, 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 no le Ah, el dijo. niño también estaba advertido. Sí, ya estaba advertido Ah, y cuando en una ocasión, como el hermano mío, el hijo de ella, se preocupaba por nosotros, me pagaba entonces un curso de inglés. O sea, gracias al Señor me encaminó hacia los estudios, en la contabilidad técnica, la mecanografía, la informática, me pagaba el inglés, me y todo pagaba eso sin que su mamá supiera. sin que, exacto, exacto, porque la doña era un poquito también, imagínate, cómo se sentía. Cuando en una ocasión me tocaba ir a buscar el dinero de la mensualidad del curso de inglés, me toca ir al centro médico del hermano mío. Cuando voy a buscar el dinero, cuando estoy saliendo casi de su consultorio, veo que viene la señora. ¿Tú Ay, te Dios imaginas? santo. Que viene doña Igua, que tuvimos una relación hermosísima ya como un hijo después de eso, de ella. Y quiero decirte que cuando yo vi a esa señora venir, imagínate un niño, me temblor, susto, Ay, Dios miedo, porque para mío. mí era el cuco, como decía, o Sí. sea, Y en ese para mí momento, ¿qué edad tú tenías ya? ya unos 10 años, fue pocos meses después de ella haberme Ok, visto. de lo de la Sí, bicicleta. porque ya ella veía que los rasgos definitivamente daban al viejo. No, es que además si tú Y ella estás en ya la clínica sabía, de su hijo, sí, ya la sí, y cosa como ella que ya, va eh, tornándose diferente. ujú. Cuando yo la vi, yo lo que hice fue corrí, Ay, subí al Dios tercer mío. nivel corriendo y llego a la azotea. Ya la azotea, como no hay más lugar por donde irse, me escondí en un lugar, me refugié como un pollito mojado, imagínate, y ahí temblando, temblando, cuando yo vi que esa señora me saluda y me dice, Ah, imagínate, porque yo me ella puse, subió detrás de ti. sí, 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 sí. Wow. Y ahí me puse a llorar, imagínate. Ella me agarró, me abrazó, me dijo, no, mi hijo, yo sé que tú eres hijo de Momón, usted no tiene culpa de nada. Y ahí, y después Gloria a de Dios. ahí, ahí ha sido o fue una relación muy estrecha, pero muy, muy, muy estrecha, donde Gloria a Dios. ella Pero me llamaba. a todo esto, José Alberto, cuéntanos cuál era la actitud y la posición de tu mamá. No, no, mi mamá ha sido siempre una persona de muy bajo perfil. Esta señora que aunque no son cristianas, pero muy sumisa, muy sumisa, muy sumisa, ¿no? Ella no, nunca, ella estaba de acuerdo de que no, nos conocieran, porque el hecho, Ok. teníamos también una hermana, la que es mayor que yo. Ya, imagínate que como se dan los casos, que dos hermanos se conozcan sin Sí, para saber. evitar también eso. Perfecto, entonces, pero ella respetaba así la decisión del viejo porque el viejo era muy Dura, batuta y autoritario. constitución. Sí, perfecto, pero después de ahí todo cambió, todo cambió. Ella se esforzó bastante por uno. Cuando vine de Estados Unidos nos mandaba a buscar. Luego mi hermana era la que le preparaba los pies, le arreglaba las uñas, el En pelo. definitiva, ella tuvo una actitud completamente diferente a la que tu papá esperaba. Perfecto, perfecto, porque fue que el viejo hizo mucha fechoría.
Ay, Sí, Padre fue que el Celestial. viejo, sí. ¿Y cómo tú llegas a los pies del Señor, José Alberto? Bueno, llego a los pies de ¿A Jesucristo. qué edad y de qué manera? Sí, yo llego a los 14 años, entrego mi vida a Jesucristo, pero antes de eso, hay yo había recibido ya, cuando vivía en Los Frailes, yo nací en Guerra, Santo Domingo Este, y luego de ahí, pues, nos mudamos a Los Frailes por las Américas, y allá como a los 6 años, 5 quizás años, ahí hay una señora que comienza a dar escuela bíblica de niños. Escuela Bíblica de Niños, que te mando la foto a tu celular y en algún momento si, lamento, no sé si se pueda compartir Ok. eh, esa foto, si tú me permite ahí compartir, bueno, pero esa señora, a ver si ahí, mírela ahí, ok, ahí se ve Ah, ok, en la te la pantalla. iba, ok. Esa señora. Esa señora, doña Isbelia Marte, ella pues tenía una escuela bíblica de niños y yo Ok. de los 5 o 6 años, increíblemente Jocelyn, me acuerdo hasta del color de la casa, el color de la Tan poca casa, edad. sí, que era verde. Y ahí ella nos reunía y nos daba escuela bíblica. Ahí comencé a escuchar de Jesucristo. Luego, como 3 años o 4 años después, o 3 años más o menos, ya estamos viviendo en Sabana Perdida y había al lado de donde vivíamos nosotros, en Sabana Centro, en la calle 8, número 55, al lado estaba la iglesia de Dios de la Profecía, donde creo que está pastoreando Piedad, la amiga nuestra, todavía. No, Piedad está ahora en el Payá, Ok, pero en la ella 14, en la pastoreó. iglesia de la profecía del ensanche Cepallá, en la 14, casi esquina 17. Sí, pero era esa iglesia la que ella le tocó pastorear años ¿Y, después. y cómo tú tienes la foto de esta señora después de tantos años? ¿Fue que en algún momento volviste a encontrarla? Sí, sí, no te veo, Jocelyn, en la pantalla. Sí, realmente coincidimos de que un apartamento nuestro se mudó una nieta de la señora al lado, que ya la conocíamos. Tú sabes, yo pastoreé, comencé el ministerio en el Cristal de Sabana Perdida y ahí se mudó una hija de esa señora. Y volviste Entonces, a entrar en contacto con ella. perfecto. Y le pedí, por favor, a la nieta, hazme llegar una foto porque yo creo bastante en las escuelas bíblicas de niños. Yo creo bastante que las escuelas bíblicas de extensiones, las escuelas bíblicas de niños, son una respuesta a la situación de la sociedad para enfrentar la crisis de valores que hay, inculcar valores. Creo que las escuelas bíblicas de extensiones, las escuelas bíblicas de niños, son un medio de transformación para la comunidad, para alcanzar a esas generaciones que van surgiendo. Y yo ya como pastor, consciente de esto y también del papel que jugó las escuelas bíblicas cuando Robert Reich, como fundador, padre de estas escuelas bíblicas, comenzó a usarla como un medio de transformación. Entonces, en esas escuelas bíblicas, yo creo en ellas, la promuevo porque comencé a tener el contacto con el Señor Jesucristo ahí en esa escuelita bíblica y luego ya a los 14 años, o sea que mi fe viene desde la escuela bíblica, luego iba a la escuela bíblica de la iglesia de la profecía donde pastoreó la pastora Piedad y ahí pertenecía a un grupo Jocelyn de poesía, pero Poesía ¿sabe por qué? coreada. Poesía coreada, pero ¿sabe por qué? Porque yo me retiré, no volví, porque nos habían dado
un papelito donde había que memorizarse la poesía. Y no te la aprendiste. No, porque yo no sabía leer, creo que eran 7 años por ahí, sí, por ahí no sabía leer y me daba vergüenza volver, me daba vergüenza volver y no volví. Más sin embargo, poco mucho la palabra siguió siendo sembrada y ya el 11 de noviembre del 1990, a la edad de 14 años, recibo a Jesucristo. Tenía un amigo común que usted le conoce, Antonio de la Cruz Mejía. Tony Era de la Cruz, que se Tony, convirtió contigo, Tony. sí, Tony, en esos días éramos amigos muy cercanos y nosotros pues jugábamos beta, los peces, no sé si saben esos tiempos de los peces, de los beta, puesto que Sí, nosotros, sí, sí. nuestra casa materna estaba cerca del río Osama y teníamos la facilidad de buscar, pero así mismo invitaron a Tony a un culto, una iglesia naciente nueva. Esa iglesia fue fundada el 28 de octubre del 1990. Tony es invitado un 4 de noviembre de ese mismo año y Tony, entonces ya como conoce al Señor, me invita y voy una semana después, un 11 de noviembre, y allí tomo la hermosa decisión de entregar mi vida a Jesucristo a la edad de 14 años. También Manuel se convirtió con ustedes, ¿verdad? Más o menos en esos Sí, mismos sí, tiempos. era de esa misma generación. Manuel y Tony, creo que el mismo día 28 de octubre. Ok. Ese fue el primer culto de una iglesia nueva. De ahí la importancia de una iglesia nueva es la extensión del reino de Dios en una comunidad, en un lugar, en una respuesta de Dios. Es Dios moviéndose a esa comunidad. O sea, cuando plantamos una iglesia, no soy yo que por mi deseo. Ya Dios visitó esa iglesia y la iglesia que se planta es una respuesta de Dios a esa comunidad. Así es, muy bien. Y a partir de tu conversión, ¿qué transformación importante tú identificas en tu vida, José Alberto? Esos Bueno, temores, Jocelyn, esa vergüenza con la que de alguna manera tuviste que lidiar durante tu niñez. ¿Qué pasa cuando te conviertes? mira, el Señor hizo dos cosas. Me sanó y me transformó. ¿De qué te sanó? Porque me transformó porque yo sufría de amigdalitis, una amigdalitis frecuente, una amigdalitis que me sacaba de circulación con unas fiebres, unos dolores, pero por la relación con el oído, entonces producía entonces unas secreciones purulentas con un hedor. Tú te imaginas si has visto niños en Sí, esa situación y solamente, y me daba vergüenza porque yo tenía que usar la camisita azul de la escuela y cuando yo estaba escribiendo sí, sentía que habían secreciones del oído de la infección y entonces tenía que estar con un mal olor y tapándome sí. y esos Difícil para un asuntos no niño. era fácil. Sí, más sin embargo, el día que entrego mi vida a Cristo, pero te digo que me doy cuenta al tiempo que me doy Sí. cuenta, ven acá, pero yo, de que fui sano de eso, No te había dado porque cuenta siquiera. no, porque después, pero ven acá, pero yo tengo tantos meses que no me da, ya va un año, van 2 años, el Señor Wow. me sanó, me quitó mi vergüenza, es verdad, porque era una vergüenza con los amiguitos cuando te decían, mira, que quizá algunos no querían sentarse al lado tuyo Sí, era por, duro. por esa situación, me transformó porque no tenía un buen genio, no, tenía un genio muy fuerte, pero sentí que al otro día que hice mi profesión de fe, usted ve cuando uno está lavando las medias, que uno la voltea. Así que siempre Así he comparado sentís. lo que pasó conmigo. Yo sentí que me voltearon, que me cambiaron que era diferente. Al otro día en la mañana cepillándome, al otro día de convertirme, me doy cuenta que algo pasaba en mi vida
y de verdad Cristo me cambió, me sanó, me transformó y quitó la vergüenza y me ha sentado en lugares celestiales, lo cual no tengo cómo pagar. Amén, amén, gloria al Señor. ¿Cómo descubriste el llamado que Dios tenía para ti? Te convierte a los 14 años, eres transformado, se va la enfermedad, se va el temor, se va la vergüenza. ¿Cómo descubriste tu llamado? Bueno, inmediatamente yo me convertí. Yo recuerdo que yo estudiaba en un instituto en la Padre Castellano, que estaba en segundo nivel, un instituto técnico comercial, el Gregorio Luperón. Ahí, ese casi en la Padre Castellano, no, perdón, la Fernando de Navarrete, casi llegando al parquecito, al mercado de los Minas. Y ahí yo estudiaba mecanografía en esos tiempos y era a las 2 de la tarde que yo iba al curso de mecanografía, pero el pastor convocaba a evangelización a las 3 de la tarde y yo, la clase era hasta las 2:45 más o menos, y yo de que terminaba la clase me iba a la marquesina, que era aquí que funcionaba la iglesia, para evangelizar, a los días de convertirme. Y ahí entonces evangelizaba con el pastor. Ya a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, ya yo estaba en el templo y ya estaba abriendo junto con Tony de la Cruz, Antonio de la Cruz, el templo. Era uno de los primeros que abríamos el templo. El primer Sí, amor. sí, pero si faltaba alguien en la iglesia, pues creo que ahí comenzó Jocelyn. Cuando faltaba alguien, sin nadie mandarme, pues yo me fijaba y lo iba a visitar al otro día para ver qué pasaba, qué pasaba. Y ya se convirtió eso en parte, se había convertido en parte de mí, de yo comenzar a visitar. Y creo que por ahí, ese cuidado pastoral de que si faltaba alguien, creo que ya eso eran señales del llamado. Luego estoy encargado de la evangelización de los cultos fuera en la iglesia y hay una hermana que se muda muy distante, en el Cristal, por cierto, se muda Ok. y, y yo era encargado de visitarla y darle culto. Yo iba y bueno, y por un año, y ahí comenzaron entonces un barrio que era nuevo, ese es el Cristal, que estaba naciendo. Ahí entonces comenzaron a entrar varias iglesias y nuestro pastor de entonces, Pedro de la Cruz, nos había dicho, miren, como ya hay muchas iglesias, dejemos de dar los cultos hacia allá. Nos retiramos y un año después muchas de esas iglesias se fueron otra vez, salieron y ahí entonces nos dicen, inclusive una de la Iglesia de Dios Nueva, que el pastor que estaba ahí, el obrero, tuvo algunas dificultades. Entonces la iban a entregar a la iglesia más cercana. La iglesia más cercana éramos nosotros, donde estaba Tony y yo, la iglesia del 2 de enero, cuando estaba ahí en el 2 de enero. Cuando no, ese día, como yo llegaba siempre temprano al templo, voy llegando y veo al pastor afuera y a Tony como a las 6 de la tarde y 15, 6:30, y yo voy llegando y cuando me dicen te estamos esperando a mí, yo tenía 17 años cuando eso, y me dicen, Wow. sí, y me dicen, a mí me estás esperando, ¿y por qué? Porque esta noche, dice el pastor, nos van a entregar una iglesia en el Cristal. Y la única persona que hemos pensado eres tú, porque tú duraste mucho tiempo trabajando y ahí yo me denegué, dije que no, que como para mí, 17 años. sí, para mí Tony tenía todo el perfil, era el copastor, todo el liderazgo, toda la admiración nuestra, con un liderazgo pujante, un hombre de Dios. Y yo dije, no, no, y Tony dice, no, no, eres tú. Y yo dije, está bien, yo acepto si ustedes me apoyan, pero ya tú sabes lo que eso significa. Y ya a las 8:30, ese mismo día me está instalando como No pastor pasó. de esa nueva iglesia, de una iglesia como con 4 personas, más o menos 8 personas. Y ahí cuando le preguntaron a algunas personas, ¿ustedes saben quién le vamos a dejar como pastor hoy? Sí,
¿A quién? Y todo el mundo dijo, a Tony. Oye, todo el mundo estaba esperando a Tony. Todo el mundo le estaba esperando. Y Ay, dejaron a José padre. Alberto Almonte, 25 de julio del 1995. Wow. Esa fue la fecha, 25 de julio del 1995. Acepté a Cristo en el 90 y 5 años después no me estaba imaginando, no me imaginaba que él me estaba Pastor. llamando a su ministerio, a trabajar en su obra. ¿Y Y cómo tú así, lograste combinar el ministerio de este pastor con estudiar medicina? ¿Cómo lo lograste? bueno, ahí entran los obstáculos y las dificultades. Ahí entran, porque ya siendo pastor, comienzo a estudiar medicina, pero En la siempre UAS. en la Ay, mi UAS, madre. siempre con el ministerio adelante. O sea, para mí, ya el ministerio, y bueno, y tú has visto en todos los años que me conoces, siempre el ministerio, que es una responsabilidad delante del Señor, es uno a primero eso. Hubo momentos que yo tenía por actividades pro templo que a veces tenía un examen, pero teníamos una actividad, por ejemplo, un concierto que nos atrevimos a hacer en el Estadio de la Normal, desde el Ay, Cristal, en el Estadio de la Normal. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? sí, sí. También el Club Nómada, ahí en los Minas, los Nómadas, detrás del destacamento por el comedor económico, ahí, Ok. desde el Cristal, tú que conoces el Cristal, o sea, desde esa Sí, pequeña sí, sí. iglesita, con una visión en el Estadio La Normal, hacer conciertos profundos, y hacíamos, y a veces llevando cartas de patrocinio, coincidía a veces una carta con un examen. ¿Qué te parece? O sea, Y le daba la prioridad al examen. la respuesta de un gerente. Me acuerdo el gerente de la Pepsi de ese entonces, y perdón por la promoción, que nos notificaron, mire, a tal hora le estamos esperando. Imagínate, Jocelyn, nunca me lo Tenía un imaginé. examen en esa hora, ese Y a mí día. esa misma hora, pero me fui por el tema de la iglesia, me fui, tuve dificultades en cuanto no era un estudiante normal, y de eso estaba muy consciente, como aquellos que podían tener esa libertad de coger tantas materias, de cursar. Había semestres que por situaciones de la iglesia naciente, problemas en las congregaciones, dejé de ir a muchas clases, lo que eso significaba iniciando un ministerio, pero sin dolor, lo hacía sin dolor, no salí al tiempo que debía concluir, estaba consciente de eso porque no era un estudiante Fue una decisión normal. consciente, intencional, ¿no? Sí, sí, o sea, yo no tenía tiempo para estar en una embajada o esperar tiempo, lo mío era tales horas de clase de una vez, me iba porque yo tenía que estar evangelizando en la tarde en la comunidad. De eso estuve siempre consciente, de eso estuve siempre consciente. José Alberto, y esa es la iglesia que ahora pastorea César Pérez. César Pérez, esa es la Esa. congregación, esa misma, Ok, esa misma. ¿Qué te ok. parece? No, 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 estuve por allá como un año, que, bueno, dos Sí, veces sí. me ha invitado y está muy linda, pero no, no solamente porque para mí la belleza no es necesariamente desde el punto de vista de la estructura, que está Ujú. preciosísima, sino de la gente, la cantidad Sí, de gente que está adorando, vidas transformadas, la forma en sí, la que sí. adoran. Sí, Valió pues la pena tu escala en tu lista de prioridades, valió la sí, pena. sí, sí, definitivamente, y ha sido primero Dios, el ministerio, ¿verdad? Que sí, claro, ya después que uno tiene familia, ya tú sabes el orden de las prioridades, Sí, pero en cuanto a sí. lo secular y el ministerio, no, lo secular para mí es segundo plano, tercer plano. Ok. Y ya nos ha contado un poquito de cómo fue el llamado, de cómo tú descubriste ese llamado, de los pasos,
Prácticamente al inicio te obligaron a dar paso. Sí, me Cuando echaron te en la lo hicieron, piscina. sí, Me sí, sí, pero tiraron a al la final, piscina. después que ya tomaste tu decisión, tuviste bastante claridad con relación a tu lista de prioridades. ¿Y cuáles serían los principales obstáculos que tú has tenido que enfrentar? Porque ya hace mucho que saliste del cristal y has estado en la senda estrella, ahora Sí. mismo está en tu querida llamada Sabana Perdida, ¿verdad que Ahora, sí? ¿Cuáles han sido así los mismo. principales obstáculos que tú has tenido que enfrentar para el ejercicio de tu ministerio? Mira, la juventud, la juventud, la juventud. Inicié el ministerio muy joven, soltero por muchos años. Tú sabes que años atrás había siempre hacia el pastor, que el pastor debe ser casado, que el pastor Sí, debe ser sí, casado. todavía Eh, sí, pero en esos años era más bien, fuerte todavía sí, la era presencia mucho sí más hay. fuerte. Yo tenía que dejarme crecer los bigotitos de los 17 años, mucho más, ponerme un saco y una corbata todos los días para que la gente Disfrazar, te tenía que disfrazarme, disfrazar. disfrazarme para que la gente, ¿verdad? También me pudiera aceptar en la comunidad, un muchachito. Eh, Creo que la misma poner en una balanza lo que es tu compromiso con Dios, con tu preparación profesional. O sea, no es tan fácil para el que está en el ministerio que quiere honrar a Dios, mantener a veces cierto equilibrio, Sí, eh, porque en un momento dado, si tú no cuidas, si tú no balanceas, puede haber algún fallo y eso crearte ciertas dificultades y obstáculos ya al terminar la medicina, ya al terminar la medicina, en esa, cuando ya uno tiene que comenzar ahí al preinternado, al internado, la pasantía, ya esa etapa donde tú pasas, debes pasar mucho tiempo en hospitales y tú eres pastor en una iglesia, realmente el tiempo que tiene que dedicarle a esa iglesia, ahí se torna como ciertas dificultades. Me pasó sí. ya, por ejemplo, al concluir casi en el internado, yo recuerdo que yo duré 4 meses haciendo una parte del internado en el Juan Pablo Pina de San Cristóbal, en ese hospital grande del Juan Pablo Pina. Estaba pastoreando, iniciando a pastorear en la Hacienda Estrella prácticamente. Una iglesia con muchos desafíos, era mi segunda iglesia que me tocaba pastorear, mi segunda iglesia. Y cuando yo iba viviendo en Sabana Perdida, yo tenía que irme entonces a San Cristóbal. A San Cristóbal aprovechaba a las 5 de la mañana, un vecino del frente de mi casa, don Leo, estos días lo vi, lo abrazo, lo honro. Yo le digo, si soy médico, Claro, claro. usted parte de eso. Sí, 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 definitivamente, porque él trabajaba ahí por el Banco Popular de la Torre del banco, Máximo Gómez con Kennedy, y entonces yo aprovechaba y a las 5 de la mañana él salía y yo salía a irme en una bolita, como decimos, que él me encaminara hasta la Máximo Gómez con Kennedy, para de ahí arrancar Para coger la guagua para San Cristóbal. para San Cristóbal, pero que yo tenía que estar entonces por lo regular hasta la 1 de la tarde, luego debía estar en el servicio hasta el otro día, amanecer 7 de la mañana para luego entonces coger clase ahí mismo sin salir del hospital hasta la 1 de la tarde, pero nosotros en ese tiempo estaba en remodelación el Juan Pablo Pina y no había habitaciones para los estudiantes interno, cambiarse ni bañarse. O sea, con la ropa que yo salí ayer y todo el sudor, pues teníamos nosotros los estudiantes que pasar todo el día. Cuando llegaba a mi casa, ya eran las 5 de la tarde, prácticamente con una hambre, ya tú sabes, imagínate, mi esposa
recién casadito, todo, ella embarazada, también comía algo, me daba un baño, le decía a mi amor, mira, permíteme cerrarlos aunque sea 20 minutos, porque teníamos que prepararnos para irnos a la Hacienda Estrella, a pastorear, ¿Y pero dónde no vivían? teníamos ¿Dónde vivían? vehículo. En los cerros de Sabana Perdida, tú Wow. sabes dónde, que en los cerros había que tomar un motor hasta el Salomé Ureña, otro motor hasta donde está el Olé ahora, un Hasta el vehículo, cruce. así, otro vehículo hasta la, la La Victoria. Victoria, la Victoria Sí, o sí. donde está la mamá Tingo. Y después de ahí, cuando estaban en la Victoria, había que esperar que se llenaran los carros porque no era una línea muy No fluida, se iban vacíos. no se iban vacíos. A veces yo podía pagar 2 pasajes, pero a veces no podía pagar 2 pasajes. A veces podía pagar 3, hasta 4 para irnos rápido, pero a veces no podía. Les tocaba Entonces, como, esperar. sí, y como veo obstáculos, dificultad cuando me tocaban esos días que yo había salido el día anterior de mi casa a las 5 de la mañana y retornar al otro día cansado, ya a las 6 de la tarde prepararnos, mi esposa y yo, para irnos al trote, que no significa, pero la Hacienda Estrella, para la ocasión, ya los carros, ya a las 8 dejaban de conchar para sacar gente. A las 8:30 a veces aparecía uno a las 9, a veces era a las 9 de la noche estábamos afuera y todavía a las 11 estábamos esperando un carro. Entonces, Ay, padre. consciente de eso, había momentos que yo quería no ir al culto, pero ya la iglesia sabía esa etapa, pero yo decía, aunque sea de despedir, venía, iba a ir. Y consciente de eso, a veces eran las 7:30 de la noche, no llegaba un carro, las 8 de la noche, muchas veces me vino en la mente ya de la Victoria, déjame retroceder porque se me va a dificultar porque tengo que estar a las 5 de la mañana camino al hospital, pero yo decía, y siempre lo digo, y los que nos están escuchando, a veces no honramos a Dios y a lo que es de Dios se lo damos al César. Y yo decía, y eso es lo que me consolaba, si yo me he estado esforzando, esto que yo hice de amanecer, de por allá, es por mi carrera, es por mi profesión, es para mí. Entonces ahora que tengo que ir a servirle a Dios a su casa, que voy a estar media hora, me voy a sentir como que estoy muy cansado. Y me quedaba ahí, Jocelyn, a veces era a las 8:30 y aparecía el carro y me montaba. Y iba a la Hacienda Estrella ya al culto, A aunque sea despedir el saludar a culto. los hermanos. A veces lo encontraba afuera, a veces lo encontraba afuera. Y yo decía, pero si yo pasé un día y pico haciendo gestiones para mí, ¿cómo yo, al que me da la fuerza, voy a negarme de que porque mañana tengo que a ir a un hospital temprano? Y eso lo hice, lo mantuve. A veces llovía y yo decía, yo salí a la tierra de Canaán y para tierra de Canaán voy. Creo que fue uno de los momentos más difíciles en nuestras vidas de tomar, de cualquiera se desenfoca y dice, bueno, pues déjame ya no ir, pero no. Y íbamos independientemente de cualquier adversidad. Otra pregunta importante. Sí, bueno, eso creo que lo hace el Señor. Invito a que seamos nosotros responsables del llamado y que honremos y lo que nos están escuchando y viendo, Jocelyn, que honren el llamado de Dios. El llamado de Dios hay que honrarlo sobre todas las cosas. Si somos fieles en las cosas nuestras, ¿por qué el no ser fieles en lo que respecta al Señor y a su obra y lo que el Señor a lo mejor te ha encomendado y entregado en tus manos? Yo pude muchas veces haberme quedado, pero mejor decidí de ir a la iglesia, de pastorear. A veces estaba lloviendo y aún lloviendo, si había servicio, no importa que había llegado al hospital, dormí un poquito, me preparaba y arrancaba para allá. Claro, en esa etapa ya yo
preparé a la iglesia, liderazgo, y pudimos hacer un trabajo extraordinario. Teníamos una copastora, una asistente, la hermana Amalia Medrano, una mujer de Dios que bendigo a Dios por su vida, porque fue de gran ayuda, de gran colaboración para nosotros. Se hizo al junto de los líderes de la congregación, hicieron un gran trabajo en beneficio de esa iglesia que estuvimos pastoreando por unos 11 años, casi unos 11 años, en la iglesia de Dios de la Hacienda Estrella. En el Cristal, que fue la primera iglesia que pastoreamos de Sabana Perdida, ahí duramos 11 años y medio, y luego en la otra iglesia unos 10 años y medio. Y ahora estamos en una congregación que ya tenemos unos 7 años recién cumplidos. En junio 14, cumplimos 7 años. La Iglesia de Dios, Pacto de Gracia, conocida anteriormente como la Iglesia de Dios de la Javilla o la Iglesia de Dios de la Barquita de Sabana Perdida. Y tenemos 7 años ahí honrando al Señor con mi esposa, mis hijos, sirviendo a Dios a la manera que Dios quiere. Así que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro Dios. Si usted tiene que avanzar en sus estudios, avance, pero no descuide el propósito de Dios ni a lo que Dios le ha llamado. Me acuerdo que cuando estaba en cuarto de bachillerato, que tocaba las pruebas nacionales, yo a mi culto no faltaba. Yo participaba en mis cultos, luego me ponía a estudiar, porque siempre he tenido como prioridad la honra al Señor, servir al Señor, vivir para Dios. Amén. Y en eso estamos, mi querida Jocelyn Rivera. ¿Alguna otra pregunta que quiere que Sí, compartamos? sí, Sí. ya nos ha mencionado algunas de las dificultades, ¿verdad?, que ha tenido para el desarrollo de tu ministerio. También nos ha mencionado algunos de los logros, como fue que estuviste 11 años en el Cristal, 10 años en la Senda Estrella, tienes 7 en, bueno, para mí la Barquita, ¿verdad? Nuevo Pacto, la Sí, iglesia. sí. Pacto de gracia. Pacto de Gracia, ya eres médico. Me gustaría, y no ha dado cátedra, de verdad que no está dando cátedra con relación a tu fidelidad hacia Dios. Y es tan importante cuando desde temprana edad, como es tu caso, nosotros decidimos a quién vamos a ser fiel, a quién vamos a ser leales, a quién vamos a poner en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras decisiones. Entonces, tú a lo largo de estos años has estado honrando a Dios de manera muy especial, de verdad que te lo reconozco. La pregunta es, de alguna forma, ¿tú tienes alguna evidencia rápida y brevemente? De alguna manera tú tienes algunas evidencias de cómo Dios ha respondido a esa fidelidad que tú le has mostrado a lo largo de tu vida. ¿De qué manera Dios ha respaldado esa actitud de honrarlo con todo lo que eres y de ponerlo en primer lugar? ¿Cuáles han sido esas evidencias que tú puedes decir, esto ha pasado por todo esto que yo le acabo de decir a ustedes? Mira, ¿Cómo Dios te ha mira, honrado? ¿Cómo te ha bendecido? mira, Jocelyn, lágrimas, se mojan mis ojos al tú hacer esta pregunta, porque eh, soy de los que creo. A veces la gente me dice, pastor, usted se lo merece eso. Yo digo, no, yo no. No creo, Jocelyn, que somos merecedores de nada. No creo. Su gracia ha sido muy buena, con eso es suficiente, pero Dios en su abundancia nos ha dado tanto. Y quiero decirle que mi vida siempre ha sido una vida de voluntariado. Ahí donde tú estuviste en Proyecto Pino y Palmera, serví ahí como un grupo ahí como voluntario, en todo estado como voluntario, en muchos lugares, sin esperar nada a cambio. Y eso ha servido como instrumento que he utilizado, herramienta para irme preparando en lo que hacemos y en lo que hoy somos. Sobre su fidelidad,
¿qué te digo? Mi boda, a mí me casó el Señor. No teníamos, no teníamos las condiciones. Dios me proveyó todo, todo, Jocelyn. Lo único que yo compré, te digo, en mi casa, cuando mi esposo y yo nos casamos, fue una tacita que compramos, un jueguito de 3 tacitas para cuando los sobrinos fueran a visitarnos para darle ahí gelatina. Fue lo único. Después lavadora, después todo, 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 Jocelyn. El traje de Él mi le esposa suplió. de boda, 2 trajes utilizó, uno para la sesión, uno para la boda. A mí 2 trajes también distintos. Dios nos casó. Luego Dios nos permitió tener un apartamento. También fue Dios cuando estábamos orando. Yo ya tenía casi 3 años y algo de amores y yo le estaba orando al Señor, Señor, ya yo como que debo casarme, pero imagínate, yo estaba Estudiando estudiando. medicina, Sí, pastoreando. y pastoreando en el cristal, imagínate que la cosa era bien difícil, pero me puse en oración por 3 meses de silicio y orando, Señor, este silicio es porque yo necesito, hay muchos hombres y mujeres tuyos que tienen casas y que tienen casas, Señor, y no dependen de ellos para comer. Yo necesito que a un hombre o una mujer tuya tú lo toques para que me alquile una casa. Y Señor, que sea de tal manera la casa, tantas habitaciones. Ah, Señor, y que no pase de 1,500 pesos. Así le decía ¿Y en en qué el año estábamos hablando? 2003, 2003. 2003, Ok. en el 2003. Y que no pase, Señor, de 1,500 pesos. Por 3 meses de silicio, luego concluye en diciembre el silicio y lo ayuno. Y 2 meses después, estando como voluntario en la oficina de la Iglesia de Dios, cuando estaba la Tiradentes, cuando el pastor José Manuel Tavares estaba también en los jóvenes, pues yo ahí estaba como voluntario, llenaba los informes, lo pasaba los reportes de los jóvenes a la computadora y yo estaba ahí como voluntario, yo pagaba mi transporte, iba a la oficina algunos días a la semana y recibo una llamada de una señora que me dicen, fue a mi casa materna, buscó, consiguió el número de la oficina y me dicen, Almonte, hay una llamada para ti. Cuando yo estoy en una silla, me sorprendo de quién fue, me sorprendo, porque una señora que respeto mucho, habíamos trabajado un proyecto, no se pudo, y ella había entendido otra cosa, interpretó algo y eso hizo que la relación como que se alejara, lamentablemente, pero esa misma señora es la que me llama y me dice, pastor, me regalaron un apartamento y es por donde vive su mamá. Quiero alquilarlo, pero la única persona que Dios ha puesto en mi corazón es usted. Así que quiero, Ok. dec quiero decirle que se lo vamos a rentar y se va a sorprender en lo que se lo voy a rentar. 3 habitaciones, sala, cocina, comedor, un primer piso, Como lo había eh, pedido. patio, sí. Y me dice ella, en 1,500 pesos, Gloria a se lo voy Dios. a rentar. Es lo mismo Gloria a que yo le Dios. pedí a Dios, pero yo no tenía el dinero. Pero ese mismo día, la oficina tenía esa semana una campaña y yo, como para ayudarme en la medicina con los gastos, era intermediario de imprenta, hacía letrero, imprenta, yo salí, Todo hacía lo que afiche, apareciera. tarjetica de presentación y había una actividad que había hacer unos letreros grandes y por cierto me ganaba yo 3,000 pesos y ese mismo día terminando esa llamada, me dan el dinero y los 3,000 pesos que me gano. Gloria a Óyeme, Dios. y la señora me dijo, solamente le voy a cobrar 2 depósitos, 3,000 pesos. Yo me Gloria a Dios. puse nervioso. Jocelyn, me puse nervioso y quiero decirte que al otro día pues le entregué a la señora, eso fue en febrero del 2004, pero el asunto era que yo no tenía ni fecha de casarme. Ah, No tenía ni fecha, entonces alquilo la casa sin tener fecha.
Y ahí comienzo a orar, Señor, pero esto es lo más raro. Todo novio, toda pareja, lo último que hace alquilar casa. Sí, Y ahora a mí me ha tocado. Y yo pagué la casa varios meses, como 8 o 9 meses, vacía. pagando vacía, vacía. Y ya como eso fue febrero, como en junio de ese año 2004, ahí que decidimos, lo y yo, poner una fecha. Estábamos pagando una casa vacía. Claro. Jocelyn, y yo le decía, Señor, eso es que tú la vas a llenar. Jocelyn, así mismo. Dios nos llenó, nos llenó. Luego, esa misma señora al tiempo, Dios la toca para decirnos, mire, ustedes ya tienen uno de sus hijos, ahí tenemos ya el segundo más pequeñito, a Halves, pero creo que Crisber, el más grande, estando niño, en ese apartamento, un día en la cama, mira el apartamento, ya podía comenzar a articular palabras y dijo, papi, mami, este apartamento es de nosotros. O sea, el Oh, niño, el niño. Y esa señora nos llama una noche para decirnos, pastor, mire, me voy de retirada, creo que era para Estados Unidos, España, y vamos a vender el apartamento. De verdad hay un hermano mío que le interesa, él es banquero, no quisiera que un banquero tenga lo que Dios me dio. Ojalá usted lo pueda comprar. Y yo, imagínate, comprar. yo no tenía el dinero, Jocelyn, y Jocelyn me dice, y se lo voy a vender a un precio que se va a sorprender. Y yo, bueno, pero dígame. Y me dice ella, se lo voy a vender en 480,000 pesos. 480,000 Wow. pesos. Y de esos 480,000 pesos me dice, pero no tiene que dármelo todo junto. Usted me va a dar 200,000 adelante y lo otro me lo va a dar a 2 años, los Wow. 280. Un regalo. Cuando, cuando yo estoy ahí, el esposo de ella por teléfono escucho que dice, mira, 2 años es mucho, bájale algo. Dice el esposo por teléfono, lo estoy escuchando. Y ella Sí, dice, más pastor, 2 años no, le voy a dar 2 años y medio para que lo pague. Lo otro. Jocelyn, he visto la fidelidad de Dios y óyeme, amén. Dios, Amén. y yo no tenía, y quiero decirte que los primeros 200,000 pesos, yo, fue alguien que me ayudó a gestionar y yo cuando fue a retirarlo al banco, yo firmé allá, o sea, yo estaba orando por un milagro excepcional, yo no calificaba porque no había tenido ese tipo de No tenía el crédito. historial crediticio. ¿Me entiende? Entonces, he visto a Dios proveer. Lo más reciente, o ya un par de años, Jocelyn, estábamos a pies. Dios toca a una persona con un vehículo. Oh, Nació el, lindísimo, no cualquier vehículo. no, pero antes de ese, nace la tercera producción, Josué, que ya tiene 10 años, estaba dando clase en un instituto bíblico y estos estudiantes como que conectan con los profesores y nos hicimos amigos, supieron que mi esposa de la luz deciden visitarnos a la casa y cuando para ver al niño y saludar, cuando están en la sala, la esposa dice que ella escuchó al Señor que le decía que el carro que tenían parqueado en la casa nos lo entregara a nosotros. Un carro, Ay, ay, sí mismo. Y nos dijo, vayan cuando usted quiera buscarlo, vayan a buscarlo. Dios lo ay. hizo. Terminamos y con eso batallamos allá en la Hacienda Estrella y una guaguita que teníamos. Luego de haber salido de la Hacienda Estrella, Jocelyn, en 2016, por primera vez llegamos mi esposa y yo al centro conferencial La Cuava, a la Convención de la Iglesia de Dios, en bola, alguien nos acompañó, ¿verdad que sí? Porque no teníamos transporte. Y cuando termina la convención había llovido bastante y yo le dije a mi esposa en la noche, ¿cómo nos vamos? ¿Verdad que estamos a pies? Y primera vez salí miembro del cuerpo de consejero del Comité Ejecutivo de la Iglesia de Dios en ese 2016. Cuando estoy ya el domingo en la iglesia, le digo a los hermanos, hermanos, miren, Dios nos hizo pastor de distrito
otra vez sábana perdida, miembro del cuerpo de consejeros. Lo único que nos falta es que Dios nos provea el vehículo. No sabíamos que una persona que estaba en el culto ahí ese día, que nos lo habíamos ganado para Jesucristo cuando estábamos en el Cristal pastoreando, para eso del año 1996, nos lo ganamos para Cristo, a él, su esposa, lo adoctrinamos, lo casamos, hicieron profesionales, oficialicé su boda, Dios lo ha prosperado en los negocios, que un año, cuando estábamos en Hacienda Estrella, ya casi concluyendo, Dios había tratado con ellos un año que nos compraran un vehículo, que nos comprara un vehículo. Y cuando en marzo del 2016, ese segundo domingo, pues le digo, hermano, bueno, oremos por el vehículo. Cuando termina el culto, la esposa del hermano, ellos llamaron a mi esposa, Aloida, y le dijeron, pastora, mire, tenga esa llave. Ese Wow, vehículo que está ahí es de ustedes. Así, wow. por favor, llamen un taxi para nosotros irnos para la casa. Jocelyn, una Dios, Chevrolet Traverse, tenía 2 años, del 2016-2014, con 15,000, 16,000 kilómetros, algo prácticamente regalado. O sea, vale la pena servir a Dios, ser voluntario. El dinero no es determinante. Hay que honrar a Dios, hay que servir. La gente me pregunta, Almonte, tú no has cambiado. Y yo le digo, ¿por qué voy a cambiar si me ha ido bien así? todo lo Jocelyn, contrario, ¿verdad? me ha Cada vez ido mejor. bien. Jocelyn, me ha ido bien. Me ha dado una familia hermosa, bella, Preciosísima. una esposa con ministerio que ama a Dios y ama a su esposo. Amén. 3 varones, hasta ahora 3, Jocelyn, hasta ahora no descartamos nada. Oíste, pero hasta ahora 3. Ya hemos pastoreado varias congregaciones, estamos hablando de ya casi 30, rondeando los 30 años de ministerio pastoral Porque ininterrumpido, empezaste muy con un temprano. testimonio, sí, con un testimonio, poniendo al Señor en alto. Así que nada, o sea, muestra de Dios el aprecio de la gente. Yo me siento como un niño consentido con cómo la persona me estima, la gente me cuida, me siento bien. O sea, ¿qué muestra, ¿Qué qué más? evidencia mayor? Sí, tengo evidencia de que cuando se trabaja para Dios, recuerdo que el testimonio del vehículo que recibimos, ese vehículo, se lo enseño a los muchachos del seminario, porque me decían, pastor, ¿y cuándo usted se va a montar? Y pastor, los muchachos que estudian en el seminario, y yo se lo llevé, miren lo que Dios hace. Enfóquense en amar a la gente, no lo que tiene la gente. Cuando Sí, usted ama lo que tiene la gente se da cuenta, ama a la sí, gente. Y la sí. gente, Dios, si es la voluntad de Dios, Dios te va a honrar. Del norte, del sur, del este, el que paga es el Señor y paga bueno. Y no Utilizará me canso, cualquiera sí, para y no, bendecir. y no me canso de decir, yo soy un bendecido. Sí, 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 soy un bendecido, no me puedo quejar. Dios ha sido bueno conmigo, creo. Yo le digo a la gente, me preguntan, ¿cómo tú estás? Yo digo, estoy bien. Sí, sí, si me quejo, peco. Jocelyn, yo creo que si yo me quejo, yo peco, porque su misericordia eh, Te se ha ha alcanzado. derramado sobre mí. Sí, Podemos decir que el Salmo 1 está cumplido a cabalidad en tu vida, en tu sí, sí. ministerio, en tu familia. ¿Y cuál es el legado que te gustaría dejar, José Alberto? Legado, Jocelyn, el cuidado de las relaciones interpersonales. Para mí eso es uno a. Yo me cuido de tratar de no ofenderte, de no dañar. Me cuido de hasta que puedas pensar mal. Trato de cuidarme, de ser lo más transparente. Al monte es al monte, aquí, allá, en otro lugar.
el legado de una persona que cuidó las relaciones, que cuida las relaciones, que ama a las personas. Mucha gente me ha criticado por el hecho de, y tú sigues con esa persona en esa forma, como que no ha pasado nada. Es que mi corazón, creo que cuando Cristo está en tu corazón, tú no hay espacio para eso. Tú lo ves como una debilidad de la persona y que el que sea más fuerte trate de ayudar al más débil. Creo que el legado, el cuidar las relaciones, el servir a la gente de manera desinteresada, de manera Amén. necesitamos amar a la gente no por lo que tiene, sino por lo que la persona es. Y ver que Dios nos ha llamado también a desarrollar, a desarrollar. Me encanta esa parte de que las personas puedan crecer, pues soy un motivador en ese sentido, de que la gente pueda, hay un tesoro de Dios, un diamante de Dios en el corazón de cada persona, que Dios, ¿verdad que sí? Lo ha puesto y eso tiene mucho valor, tiene mucho valor. Creo que nada, son de los legados que quiero, de una iglesia que se preocupe por no vivir aislada de su comunidad. Me encanta eso. Creo que la iglesia no puede vivir aislada de su comunidad. Soy producto, digo, de una escuela bíblica porque yo sé que es bíblica de niños. Yo sé que yo le Semillita. digo a la gente que esa piedrecita, que eso que esa señora sembró, esa semillita en mi vida, a lo mejor me cuidó de no ser ateo, de comenzar a sentir el temor de Dios en mi vida y después ir a una iglesia de la profecía, siendo niño y relacionarme con ellos, luego temprana edad servirle. Y invito a todo el que está acá, que nos está viendo, yo le digo a los hermanos, Isaías 54, te extenderá a tu derecha, te extenderá a tu izquierda, y tu descendencia habitará las ciudades asoladas. Yo creo para aquellos que quieren saber cuál es su ministerio, usted tiene un hogar que es una ciudad asolada alrededor suyo, delante vive un edificio. Los hijos, esos niños que están ahí, si los padres no son cristianos, nunca van a tener la oportunidad de escuchar de Dios. Evangelice a esos niños, reúnanlo en su sala, en el parque, bajo la mata. No busque 20, 50, 100. Yo le digo a los hermanos, no. 2 o 3, los 2 de atrás. Jocelyn, si cada hermano reúne los 2 o 3 niños de alrededor de su Lo casa logramos. y lo trabaja, nosotros tenemos, le llamamos la red comunitaria infantil, que es escuelas bíblicas y promovemos de que, y nuestro sueño es que cada hogar de los hermanos de la iglesia se convierta en una escuela bíblica de niños. Cada hogar, en Amén. cada sala. Es una oportunidad, porque es la oportunidad de predicarle a ese niño, de cambiarlo, de transformarlo. Sus padres no le van a enseñar a orar y Dios le da a usted la oportunidad. Sus padres no le van a enseñar de Dios y Dios a usted le da la oportunidad. Son almas, los niños son almas y son almas que el diablo está detrás de ellos. Estamos Claro, viendo la noticia, lo que claro. está pasando. Necesitan de Cristo y es ahí donde podemos comenzar a producir los cambios que realmente necesita nuestra sociedad. Claro, los niños no diezman, Exacto. los niños no Tocado un diezman, punto importante. como que no están en el mapa, no están como Ajá. en la No son agenda. visibles. Sí, pero son los que van a transformar, y que van a producir los cambios y son los que el enemigo quiere con estas agendas que hay, que comienzan de manera cuidadosa, por abajito, muy por abajito, a hacer su trabajo. Vamos a hablarle de Dios, de la creación, que varón y hembra los creó. En la escuela bíblica de niños, con esos niños, ahí comenzamos a trabajar esa. Dios lo creó varón y hembra. Dios te ama. Y Dios, tú tienes una personalidad, tú tienes una identidad. Y creo que ahí está el trabajo de nosotros poder enfrentar. A veces queremos salir con pancarta y cosas cuando están tan cerca lo que nosotros podemos abarcar.
Así es, así es. Muchísimas gracias, José Alberto, por bendecir nuestras vidas con este testimonio. Nos da muchísimas telas por donde contar, muchísimas lecciones aprendidas, Gloria a muchísimos Dios. motivos de oración, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que te siga bendiciendo a nivel personal, familiar, a nivel del ministerio. Gracias por tu tiempo. Gracias por abrir tu corazón de manera tan Amén. transparente delante de nosotros, ¿verdad que sí? Gracias por el legado que quiere dejar y estamos completamente convencidos que necesitamos hacer un trabajo muy importante con nuestra niñez, que si protegemos al niño de hoy, estamos protegiendo al adulto de mañana y evitándonos muchísimos problemas como sociedad. Me gustaría darte la oportunidad para que te despidas del público. Sí, para cerrar seguir con el llamado al trabajo de los niños. En una ocasión se cuenta, quizá algunos la conocerán de otra manera, de la manera que yo la recuerdo, un padre que iba manejando y el niño le estaba haciendo muchas preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas. Y bueno, y el padre, como estaba desesperado, tenía una revista ahí, agarró una hoja y, y cortó en varios pedazos la hoja y le dijo, el padre solamente pudo ver el globo terráqueo, un mundo. Y, y le dijo, mira, ármame ese rompecabezas, eso es un mundo. El padre vio el mundo, pero el padre no se percató la imagen que estaba detrás, en el reverso de esa hoja, pero el niño sí se dio cuenta y él ve una manita y se da cuenta que ve unos pies, ve una cabeza y él no se preocupó por el mundo, se preocupó por armar al niño, la mano, los pies, fue fácil, fue fácil. Y cuando le dijo al papá que ya terminé, el papá se Tan sorprende, rápido. Celín, y le dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo tan rápido? ¿Cómo pudiste armar el mundo? Y el niño le respondió, no, fue que pude armar al niño. Y cuando armé al niño, pues armé al mundo. Cuando organicé al niño, fue suficiente para cambiar el mundo y organizar Exacto. lo que estaba roto. Así que quiero despedirme con esto, que al final, si alguien es movido a trabajar con los niños, sobre todo una generación que ya no vive en barrios, Jocelyn, sino en apartamentos y residenciales, donde todo el mundo está aislado, donde cada vida es un mundo, pero hay un espacio social. Todos esos lugares tienen un espacio que es social. Esa es la oportunidad para usted hacer algunas palomitas de maíz, los niños les gustan las golosinas, invitar a esos niños que sus padres no pueden prestarle la atención y comenzar a hablarle del amor de Jesucristo. Si usted Amén. logró eso al finalizar esta entrevista, de verdad, honro al Señor por su vida y espero que el Señor produzca el querer como el hacer en eso por su buena voluntad. Amén. Muchísimas gracias nuevamente. Y si todavía usted no se ha registrado en este canal, les invitamos que se esté registrando porque vamos a seguir compartiendo este tipo de contenido que más que nada es con la intención de ser portadores de esperanza. Y vamos a pedir a nuestro pastor que nos despida en oración, justamente orando por la niñez del mundo, no solamente por la de la República Dominicana, sino por la niñez a nivel mundial. Pastor. Señor Dios Todopoderoso, adoro, glorifico, exalto y honro tu nombre. En este momento tú nos das el privilegio de orar por la niñez, por esa niñez, Señor, que no tiene modelo, por esa niñez que los padres lamentablemente han tergiversado, Señor, lo que es su rol como padre. Yo te pido por ellos para que tú le toque, le bendiga, le cuide, pero sobre todo que ponga a alguien con tu temor para comenzar a hablarle de tu amor y de tus bondades. Lo que hizo Señor Isbelia Marte conmigo a la edad de 5 años más o menos, Señor, yo te lo agradezco porque yo sé que esa semilla fue sembrada
para que el temor tuyo hoy también esté en mi vida. Yo te pido que bendiga a nuestros oyentes también, que le cuide y le guarde, y que tu misericordia, Señor, alcance a la niñez dominicana y la niñez de todo el mundo. La niñez, Señor, de Ucrania en este tiempo de conflicto. Esa niñez, Señor, que está sufriendo. Oramos por ello para que tú les cuides, los protejas y le lleve esperanza. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, mi querida Jocelyn. Te quiero mucho. Saludo a tu amado, a tu familia. Amén. Bendiciones a todos los que han estado ahí conectados. Amén. Recuerda que eso es recíproco y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchísimas gracias por su atención y que Dios le bendiga abundantemente. Muchísimas gracias, José Alberto. Salúdame a Loida y a la familia. Serán dados. Bendiciones.